Al Perú lo gobierna la memoria, los escarmientos del pasado, las lecciones nefastas de la historia. Por eso podemos decirle al señor Petro que ni rezándole a Santa Rosa va a lograr que el Perú cambie el tratado que Colombia obtuvo en suerte y que el Perú jamás debió firmar. Nuestras condolencias a los colombianos por la muerte de Uribe Turbay, una muerte que se suma a la de Jorge Eliezer Gaitán, candidato liberal asesinado en 1948, a la de Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato del nuevo liberalismo, muerto a balazos en 1989, a la de Carlos Pizarro León Gómez, candidato presidencial de izquierda, baleado dentro de un avión en pleno vuelo en 1990, a la de Bernardo Jaramillo, candidato de la Unión Patriótica y asesinado también en 1990 en el aeropuerto de El Dorado. Nuestro mayor deseo es que Colombia encuentre la paz. Y empezamos nuestros comentarios. La señora Boluarte, y esto lo ha denunciado Panorama el día de ayer, en un espectacular informe, hay que decirlo, quiere que Reñé le entregue plata por encima de la plata que cobró con su liquidación. Y ha pedido 428.000 soles. ¿Por qué? Dice por refrigerio, transporte. No estoy bromeando. Refrigerio, transporte, aguinaldo, uniforme, bono de cierre de pliego y canasta navideña. Entonces, un tribunal de trabajo dijo, bueno, 428.000, hombre, no te pases, mujer, no te pases. Y dijo, no, 239.000. El Ministerio de Trabajo dijo, 239.000. Y fue el 6º juzgado especializado de trabajo, permanente. Entonces, el que dictó la norma. Pero ahora resulta que el Poder Judicial le ha dicho no. El Poder Judicial ha congelado el pago de los 239.000 soles por una razón muy sencilla. Porque todos los beneficios que reclama la señora que se subió el sueldo, y la señora que recibe alhajas, la señora, en fin, que hace todo lo que ustedes saben, es decir, refrigerios, transporte, aguinaldo, uniforme, bono de cierre de pliego, canasta navideña, todo eso era para los sindicalizados y ella no estaba sindicalizada porque era una funcionaria del Reñé. Entonces simplemente no merece este trato, no merece este resarcimiento, entre comillas. Pero la señora quiere plata y entonces insiste. Y además, según el Dominical, a inicios del año 2024 hubo una reunión en la sede del RENIEC en la que el Ministerio de Economía fracasado. Así como lo oyes, la inteligencia artificial genera fracasados. ¿Por qué? El Ministerio de Economía y Finanzas habría insistido, a través de un vocero, en que se priorice el pago a la mandataria. O sea, la señora mandó a un funcionario del MEF al RENIEC a reclamar sus 239.000 soles. La señora es, en fin, fenicia, insaciable. Ella es la que gobierna el país. Y ahora vamos al asunto de seguridad nacional, ¿no? Esto es un informe que publica el diario La República, informe de Óscar Chumbitas. El 40% de las unidades móviles de la PNP, Policía Nacional del Perú, el 40% está parado. De 20.000 vehículos, 8.000 están parados. 8.000 están parados, el 40%.
Claro, no están paradas las Toyota, no están parados los Corolla, no están parados los Audis, no están parados los 168 vehículos que por 17 millones y pico de soles ha comprado la PNP para sus altos oficiales. Sí, sus altos oficiales. Ellos sí andan en Audis, Toyotas RAV y Corolla. El ministro del Interior admite que los policías no tienen chaleco. Asegura que a fin del año 25 de este año van a llegar 7.000. Por supuesto no le creo una palabra, nadie le cree, pero por lo menos reconoce que esos 7.000, en el caso de que lleguen, no van a ser suficientes para los 133.000 efectivos policiales que están en el país en este momento en acción. Bueno, en acción es un decir, ¿no? Es un decir. La extorsión alcanza récords históricos en 18 regiones del país. Eso también es un informe del Diario de la República. Cada 19 minutos se registra en promedio una denuncia por extorsión a nivel nacional. 75 denuncias diarias por extorsión. El aumento en Lima es del 54%, en el Callao del 52%, en Tumbes del 72%. La extorsión, la gran industria. La gran industria. Y ahora vamos a la entrevista, porque la entrevista tiene que ver con este tema, el tema de la seguridad. La entrevista es con José Luis Pérez Guadalupe. Buenas noches, César. Un gusto estar en tu programa y a tus órdenes. He leído asombrado y conmovido este libro, El Tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina, de José Luis Pérez Guadalupe, Lucía Nuño Vero Cisneros y Guillermo Coronado Cialer. Digo asombrado, y es la palabra, porque yo creía, como muchos, que el Tren de Aragua era, en fin, una banda temible, organizada, violenta, letal, de una crueldad que no conocíamos los peruanos, pero que era una banda. Y aquí, en este libro, se demuestra que no está. Es una organización auspiciada originalmente desde el gobierno de Venezuela, ¿verdad? Así es, César. Igual el libro podría llamarse, en verdad, Más allá del Tren de Aragua, porque en esos casi 3 años de investigación hablamos de la emigración delictiva venezolana. Es decir, no solo es el Tren de Aragua, sino que hay trenes en Venezuela, y cada uno vinculado a un gran penal dentro de Venezuela. Y aparte de los trenes, tienes el modelo Caracas, que es de la capital, pero como tú bien has mencionado, directa, digamos, no es el fruto de una estrategia bien pensada del gobierno chavista por crear este tipo de organización, porque sería atribuirle a Maduro una inteligencia estratégica que nunca ha demostrado, nunca ha aplicado, sino que es pura negligencia, brutalidad, insidia, dejadez, que ha permitido que en su país, por ejemplo en el 2011, todos los penales de Venezuela sean tomados por los internos. Se lo regala literalmente. Y a partir de 2015 también le regala los barrios, algunos barrios, para que también la delincuencia domine. Y eso hubiera quedado en Venezuela, si no hubiera sido por la tercera ola migratoria a partir del 2017, 2018, que no solamente salen 8 millones de venezolanos huyendo de la pobreza, sino que junto con ellos justamente sale también esta emigración delictiva venezolana, y es lo que tenemos en la mayoría de los países del continente, este fenómeno, como lo bien has mencionado, y no solo es lo que has mencionado, de una banda delictiva, sangrienta, letal, es otra cultura delictiva, otra cultura carcelaria que lógicamente ha afectado a todos los países de la región, pero en diferente proporción y por diferentes razones, que justamente es lo que abordamos en el libro.
Nueva Power 2.4 automática. Hay una descripción aquí de la prisión de Tocorón que era como un club. Impresionante. El niño guerrero tenía una casa de 2 pisos, con piscina, con aire acondicionado. Había una discoteca llamada Tokio, en donde hacían lo que les daba la gana, y había negocios. Venta de drogas, venta de alcohol, venta de lo que fuese. Es decir, efectivamente, el gobierno chavista decide darle a los delincuentes el dominio, la gobernanza de las cárceles. Así es, y no, lo peor de Y eso todo es lo que, claro, perdóname, sí, por eso favor. es lo que los peruanos no entendimos. Los peruanos no supimos qué enemigo era este, de qué calidad era, de qué estatura era y de qué crueldad podía ser. Y mira, así es, y justamente que no es solo Tocorón, es el 62% de los penales de Venezuela que llaman penales abiertos, que era de autogobierno de los presos. El 28% eran de cogobierno, menos un 10% solamente si regía el Estado venezolano, bueno, lo que hay el gobierno, desgobierno, el crimen organizado que está en el gobierno de Venezuela. Y eso es justamente lo que hace que, digamos, tenemos el Tren de Aragua, el Tren del Sur, el Tren del Llano, el Tren del Pacífico. Es decir, estas organizaciones, como cientos bandas criminales en Venezuela, se fortalezcan cuando toman un penal. Y ahí es donde llegan a ser realmente una megabanda. Pero una vez que le dan los penales, también le regalan la ciudad. Y entonces, cuando salen... Por ejemplo, San Vicente, ¿no? Por ejemplo, San Vicente de Tocorón, que es el caso más palpable, el primer caso, y le llaman zona de paz, porque hay mucho eufemismo. Zona de paz, porque era donde la policía no podía entrar. Así no podía es. entrar nadie excepto ellos. La primera norma es que los policías que vivían en esa zona tenían que salir. Segundo, los delincuentes que vivían en esa zona o se sometían, o se iban, o se morían. Y en tercer lugar, toda la población, bajo el régimen de ellos, gobernanza criminal, tal cual, tenían que acatar las normas de ellos. O sea, ellos dominaban todo, y ahí es donde viene la cobranza de lo que se llama en la cárcel la causa, que es la extorsión, que después pasa a la calle como vacuna, la extorsión. Y eso justamente, ese tipo de especialidad de organización criminal predatoria, es la que han exportado su modelo, y por eso que antes, extorsión solamente hemos tenido en el Perú, César, en el ámbito de la construcción, a nivel de sindicatos y en la zona de la libertad. Pero esto es un modelo que se expande. Entonces ya todo el Perú prácticamente está extorsionado porque es un modelo que funciona a nivel territorial. Pero lo interesante es que estas cárceles que te menciono funcionan realmente como cuarteles de adiestramiento paramilitar. Y de ascensos. Y de ascensos, porque tienen todo el carro se llama el vehículo que domina un penal, que tiene los planes, que siempre son 3, de ahí tienes toda una escala de lo que se llaman los luceros. Hay que explicarle al televidente qué es el PRAN. PRAN es preso, rematado, asesino nato. Es el acrónimo. Es un acrónimo, efectivamente. Preso, rematado, asesino nato, PRAN. Y entonces se crea el pranismo. El pranismo es la gobernanza de las cárceles por los presos, rematados, asesinos natos. Eso es Venezuela. Así es, y hasta ahora sigue en Venezuela. Si tienes una organización como el Cartel de los Soles en Venezuela, que es el que gobierna Venezuela, ya lo demás, imagínate cómo funciona. Pero digo, eso estaba ahí dentro de Venezuela y se conformaba dentro del país hasta que emigran. Entonces la emigración ha copiado el modelo. Ahí ellos y hay que decirle a la gente que nos oye, para que entienda bien, José Luis, ¿por qué huye? ¿Por qué huyen? Huyen porque el gobierno reacciona y entonces empieza a matar. Abiertamente empieza a matar a los delincuentes desorbitados. Y entonces hay mucha gente que confiesa, además en el libro, muchos de los presos que están aquí en Lima, o en varias cárceles del Perú, confiesan que huyeron porque los estaban matando. Así es, tal cual. Nosotros diferenciamos 2 tipos de delincuencia, es decir, nosotros llamamos emigración delictiva venezolana porque hemos detectado un grupo, lógicamente minoritario, no hay que generalizar ni estigmatizar a toda la migración venezolana, que ya era delincuente en Venezuela, que había estado presa en Venezuela y que viene para delinquir al país.
Entonces, ese es nuestro público y a ellos son los que entrevistamos en primer lugar y creo que esa es la gran ventaja comparativa que no lo hemos encontrado en ninguna otra publicación, César, que nosotros partimos del testimonio de los mismos protagonistas de la inmigración delictiva venezolana. No hemos encontrado ningún otro libro de eso y luego confrontamos eso que hemos recogido de primera mano con la bibliografía de venezolanos sobre Venezuela. ¿Y qué encontramos? Que hay un match, una coincidencia, pero claro, nosotros teníamos la fuente viva de la información. Y después ya hemos hecho un análisis criminológico sobre el fenómeno. Entonces, de primera mano, justamente, lo que tú bien mencionas, cuando yo le preguntaba, ¿por qué viniste al Perú a delinquir? Y todos, la gran mayoría, me decían por la OLP o las FAES. ¿Qué cosa eran? En buen romance, Comán. Entendido. Dispositivo inalámbrico listo para emparejar. ¿Qué está descargado? ¿Qué? No, Entendido. Dispositivo inalámbrico listo para emparejar. Dispositivo. Operativos de liberación del pueblo y las FAES eran Fuerzas de Acciones Especiales, escuadrones de la muerte del oficialismo para deshacerse de los delincuentes más notorios. Todo está documentado en SatCrime, está documentado en ONGs venezolanas de derechos humanos. Es decir, personalmente, César, yo... A mí lo que más me ha asombrado es que esto, digamos, se consolida como política en el año 2011, cuando asume Iris Varela. Pero antes también estaba consentido todo cuando el ministro de Justicia era Tarek El Aissimi, que es el que autoriza el ingreso de maletas sin revisión a los penales y visitas interminables que podrían durar semanas en las prisiones. Es exacto, y es por eso que, solamente por darte un dato, en 2017 habían 50 presos venezolanos en el Perú, 50, y ahora hay más de 4.000. Entonces, cuando viene la avalancha de presos, a delincuencia capturada, van a la cárcel, ellos quieren copiar su modelo, el modelo de allá, que estamos describiendo. Y gracias al INPE y la autoorganización de los internos, que no lo logran en absoluto, en absoluto. ¿Pero por qué? Porque ellos venían con ese esquema de cárcel, el que tú estás mencionando. Ellos podían entrar, las personas que querían, el tiempo que querían, fiestas, droga, armas, armamento. Pero lo que sí logran implementar es la industria de la extorsión. Eso sí pasa. Aquí en Chile, en Colombia ya existía, pero no esta modalidad. En Brasil, México, que son los 5 países que nosotros hemos comparado y por qué actúan de una manera diferente en un país y en el otro. Pero van, como no tienen nada que perder, es decir, ya vienen muertos desde allá, vienen, como te decía, en 2 categorías, lo que llamamos la delincuencia venezolana organizada, los trenes, y la delincuencia venezolana atomizada, que es todos aquellos que ya... Entonces serían 9 soles. Los iban a matar, y hay muchos testimonios donde dicen ya todo mi barrio los habían matado, a toda mi familia, mis primos estaban muertos, y sea por lo que sea, pero tenemos en nuestros países ahora cientos de delincuentes que han salido, que pueden estar trabajando en cualquier momento, pero si se activan, y más aún si han estado en una cárcel abierta, con esas características, lo más importante es que ya aprenden todos los códigos, aprenden la jerarquía, manejan armas, entonces pueden inmediatamente cualquier célula. Y la propensión a la pena capital es impresionante, ¿no? Sí. Por ejemplo, a los homosexuales los mataban, simplemente. Si eras homosexual, morías. Así dice uno. Sí, en la cárcel, el pranato no admitía la homosexualidad. Mira, además, ellos... Entre otras cosas porque el niño guerrero era evangélico. Y los evangélicos en las cárceles abiertas se salvan. Exactamente. Tenían un estatuto especial los evangélicos. Así es. El libro nos saca un velo. Y yo lo agradezco. Es un libro editado por la Universidad del Pacífico, el Fondo Editorial, y es este. Es importante leerlo. Pero lo más importante es haberlo escrito. Mira, César, yo quiero agradecer antes de terminar tu programa a la Universidad del Pacífico, porque como una universidad de excelencia nos ha permitido estar un semestre en Brasil investigando,
estar 3 meses en Estados Unidos, estar 2 meses en Chile, viajar varias veces en Colombia para hacer esta investigación. Entonces, eso es fruto de casi, digo, 3 años de investigación que creo que las universidades tienen que invertir no solamente haciendo investigación dentro, sino también fuera del país, porque el tema lo amerita, porque es un tema regional, no es un tema local. Y hay una cosa que me había olvidado de decir para terminar. San Vicente, uno de los pueblos liberados, ¿no? Sí, perfecto. Resulta que está muy próximo a un aeropuerto que conduce a territorios muy próximos a Colombia, está muy cerca de Puerto Cabello, que es una matriz del tráfico de drogas. Así es. Por el Caribe, rumbo a Estados Unidos y a Europa. Nada es gratuito. Y si la pregunta es, ¿y por qué regalan los penales? Iris Varela, la ministra de Prisiones, tú te acordarás, César, cuando había estas marchas grandes de la oposición al chavismo, ¿te acuerdas que salían en unas motos, gente armada? Exacto. Era parte de que ellos salían de los penales, los presos, porque habían hecho esta combinación, este acuerdo, ¿no?, para que los ayude frente a la oposición. O sea, no había lonche gratis. O sea, te regalan los penales, pero tú, como movimiento, me vas a apoyar a mí como gobierno. Y claro, fueron fuerza de choque del chavismo. Así es. Así de dramático, trágico, terrible. Y lo peor de todo, que ya nos choca a nosotros, es que exportaron el modelo. Exportaron el modelo, sí. En fin, muchas gracias. Muchas gracias, César. Un gusto, hermano. Buenas noches. En fin, abrir los ojos, ¿no? Abrir los ojos. Ya escuchando esta entrevista increíble, ¿no? Que ha hecho Hildebrand con esto experto sobre los Tren de Aragua y otras bandas criminales que obviamente ahora se han fusionado, se puede decir, con los delincuentes nacionales que tenemos y le han instruido bien, no han hecho su maestría todos acá y ahora nos dan decimos, la felicidad de tenerlos acá, es sufrir nosotros por ellos. Ya, no es una cosa triste, se puede decir, una situación bastante triste, esta que ha salido de una, ¿cómo se puede decir?, desgracia decimos, de la delincuencia estatal, ¿no?, que ha tomado poder en Venezuela como acá, ¿no? De esta situación ha salido estos problemas, ¿no? Justamente las cárceles abiertas, ¿no? Y descontrol absoluto, ¿no? Como lo tienen acá y en Venezuela también. Y obviamente le gusta el Perú porque tiene las mismas fallas en el Poder Judicial, en la INPE, etcétera, etcétera. Es corrupto desde la presidenta abajo. Igual es en Venezuela, ¿no? Que el Estado es completamente corrompido. Esto es su ventaja que tienen acá estos sujetos que vienen como también en Venezuela, que es lo mismo, el mismo sistema latinoamericano, ¿no? Que el más vivo gana, ¿no? Esto es más o menos esto, ¿no? Nada más. Igual en México, en Centroamérica, en todo sitio es la misma, digamos, el más fuerte se impone, ¿no? Las bandas más fuertes, más crueles se imponen. Esto se sabe, no es nuevo esto, ¿no? Pero que viene así con fuerza, como él describe muy bien, antes solo en Venezuela, después se han expandido, ¿no?, sus actividades de todo tipo, ¿no?, a nuestro país y en los otros países también, no solo en nuestro país. Así es prácticamente una situación regional, ya no es nacional, ¿no? Vamos a una musiquita por alegrarnos un poco, porque de verdad es una cosa triste esto, ¿no? A mí me da tristeza
¿Cómo nos liberaremos, ¿no? De esto? Es otra, otra cuestión. No, con una policía como la tenemos, no creo. Allá sirve mucho más, ¿no? Bastante más, ¿no? Creo yo, por salir de esto no será tan fácil, ¿eh? Ya, Duraznito, Quincas Moreira. Horrible. Ya, hemos escuchado esto y Duraznito de Quincas Moreira. Ahora acá vamos a una cosa doméstica, ¿no? El apartheid teruquero de Juan Manuel Robles en Hildebrand en sus 13. El problema, por supuesto, no es la censura. ¿Qué cosa más predecible que el silenciamiento de un libro de memorias escrito por Víctor Polay Campos, líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru? Casi puedo ver a los editores imaginando escenarios posibles, con nerviosismo inevitable, incrédulos de realmente haber pasado todos los filtros de la feria. ¿Qué cosa más común en el Perú que la plata en alto cuando la voz de los derrotados se asoma, aún en susurros, aún admitiéndose vencida, aún con revisión y arrepentimiento? No importa cuántas palabras le dedique Polay a pedir perdón a sus víctimas, lo hizo desde los tiempos de la CBR. Su voz es una afrenta, un insulto inadmisible. Pero el problema, decía, no es la censura como acto de borrar o retirar contenido, la intolerancia. Es el problema de la cuestión policial, la carpeta de la Tircote, la investigación de rebote, algún uniformado que llega a los talleres, a las oficinas, a la imprenta, al stand de la feria del libro. El señor agente parece ridículo, una caricatura andante, hablando como si estuviéramos en 1991, sin darse cuenta de que él mismo es una parodia degradada. Los agentes de la Dircote original vivían con miedo porque habitaban en el reino de la muerte. Sus sucesores viven en el teatro del absurdo. Pero cuidado, ahí donde ves, como decimos, ese agente tiene el poder de hacer ciertas cosas, incluso joderte la vida. Las leyes contra el terrorismo en el Perú tienen un problema. Están diseñadas para enfrentar una amenaza a la seguridad que ya no existe, en nombre de la seguridad y situación de emergencia. Esas leyes extendieron su alcance al pensamiento, la figura de la apología a la exaltación de emblemas. Pasadas 3 décadas se dan situaciones raras. El MRTA ya no existe, pero sigue vigente el marco legal que perseguía a quienes defendían las ideas de esta organización o propagaban sus símbolos. De hecho, ese entramado legal antisubversivo ha sido fortalecido con nuevas leyes que extienden las causales para caer en la categoría
de terrorista, lo cual es una respuesta bastante peculiar al problema de que ya no haya terroristas que ponen coches bombas o ejecutan a cierta autoridad militar. Esas leyes son el problema de fondo y el hecho de que a nadie le interese cambiarlas por miedo al que dirán, porque actúan como una forma de control social que criminaliza y encarcela a ciertos peruanos debido no a lo que piensan, sino a lo que podrían estar pensando. El privilegio de que corramos quienes tenemos una tribuna no nos deja verlo. En la contraportada del libro de Pollay, el historiador Antonio Zapata empieza con una pregunta gatillo. ¿Fue el MRTA una organización terrorista? Es una pregunta que cualquier investigación serio sobre el Perú se ha hecho. ¿Fue el MRTA un movimiento terrorista? ¿Fue un grupo guerrillero que se envileció y terminó cometiendo actos terroristas como las FARC? ¿No cantaban los no sé quién un guerrillero emeretista? Son preguntas que pueden abrir discusiones interesantes, pero no son preguntas para cualquiera. No todos podían formularlas en voz alta. Y hablo solo de las preguntas, porque el costo podía ser grande. De hecho, quien hace la pregunta de Zapata en no pocos ámbitos y situaciones puede ser considerado un terrorista. Digamos, si está en una plaza pública haciendo crítica social, digamos, si tiene un sombrero, ¿se imaginan? ¿Fue el MRTA una organización terrorista? Podría llegarle la citación, apología al terrorismo, confirmada por un juez de esos que abundan en el Perú. Recuerdo que durante las protestas, luego de las masacres del gobierno de Dina Boluarte, la policía intervino aparatosamente en un local de una organización política. Una congresista se acercó al lugar para velar por los derechos de los detenidos, quienes estaban siendo tratados como terroristas, lo cual fue desestimado. El general al cargo, sabiéndose grabado por una cámara, le dijo a la parlamentaria, ¿está usted con ellos o con nosotros? Qué ridículos se ven, pero qué dañinas son estas carpetas, qué peligrosas. ¿Sabías que si por esa carpeta se llega a abrir un proceso judicial, hay una serie de cosas que no podrás hacer nunca más? Por ejemplo, enseñar es causal para negarte una plaza docente y es legal. No importa si luego te absuelven, basta que te hayan enjuiciado por terrorismo. La apología es una forma de terrorismo. Los editores del libro de Pollay han salido en la prensa de Lima y los reflectores tal vez lo protejan. Cárcel, un país donde no existe la posibilidad de un Pepe Mujica, un Gustavo Petro, una Dilma Rousseff. Uno pensaría que un país así es absolutamente intolerante con el delito, con la sola idea de la muerte como arma política, la violencia, y hasta comprendería que hayan llegado a esa conclusión por su historia. Pero sabemos que no es así. El Congreso acaba de aprobar una amnistía para asesinos y torturadores en uniforme, cuyos crímenes están probados. El lenguaje que usan es de auténtica apología. Dicen que van a liberar a los militares que nos defendieron del terrorismo. Por esas cosas, uno cree que este jueguito de la tolerancia cero con la violencia es una farsa, lo mismo que la mentada prevención, entre comillas. Además,
si hablamos de vidas criminales que empiezan a gestarse en la mente con ciertas ideas equivocadas, con malos ejemplos, haríamos bien en mirar en otros ámbitos. Hace mucho que no se tiene evidencia de que alguien expuesto a la historia de Víctor Polay, que por supuesto es responsable de crímenes terribles, haya seguido sus pasos. Hace tiempo no se sabe de una columna de rebeldes que salga a poner bombas en búsqueda de un nuevo Estado o un país más justo. Lo que sí hay son otras cosas. Por ejemplo, una escuela de gobierno que enaltece a Alan García, la mente criminal más grande de la historia del país, para la corrupción, y una escuela naranja donde hace apología del delincuente Alberto Fujimori. Y a cada rato se descubren bandas criminales con agentes de la Policía Nacional que aprendieron todo en la institución y fueron ascendiendo, entre comillas. Yo creo que sí hay lugares en donde jóvenes buenos se malogran y se vuelven émulos de lo peor, donde su mente se ve infectada, donde empiezan los malos consejos y el credo de que el fin justifica los medios. Son esos salones que nadie persigue, ¿no? Ya, ¿no? Es bien grave, ¿no? Porque si vemos justamente como en la anterior entrevista, la situación de las bandas criminales multinacionales, ¿no? Que no pasa nada, no hay una, digamos, un trabajo de inteligencia, no hay un trabajo real en contra de estas organizaciones, al contrario, le facilitan, ¿no? Con leyes pro crimen, le facilitan su actuar y su, digamos, lucro acá. Ya estamos mal, digo yo, ya estamos un poco no muy clara la cosa, ¿no? Ya vamos, escuchamos una música, continuamos. Dust, Saranka Maliande. Do you wanna get what I said under the rain for you? Oh, yeah. How it lies, don't get a stop. He's the reason I fall. Don't wanna be with you. For you. Someday I'll be stronger than today. Someday you'll see that I'm the same. My heart will say that I feel that my mind is lost in the good times. You're real, I know that I'm not alone.
20 comes and 20 goes. Where it goes, well, no one knows. All I know is I am no longer young. 20 comes and 20 goes. Where it goes, hell, no one knows. A young man, yes, once I was one. Yes, once I was one. Time is a spinning wheel, spinning round and round, an ever-turning spinning wheel. It never makes a sound. Come one day and you won, the world is in your hands. Next day you are 21, time slipped through your hands. Time is a spinning wheel, spinning round and round, spinning round and round. 30 comes and 30 fades. What becomes of all the days? All I know is I am no longer young. 30 comes and 30 fades. What became of the plans I made? A young man, yes, once I was one. Yes, once I was one. Time is a spinning wheel, spinning round and round, an ever-turning spinning wheel. It never makes a sound. Come one day and you won, the world is in your hands. Next day you are 31, time slipped through your hands. Time is a spinning wheel, spinning round and round, spinning round and round. 40 comes and 40 goes. Every year is like a blow. All I know is I am no longer. 40 comes and 40 goes, like pretty maids all in a row. A young man, yes, once I was one. Yes, once I was one. Time is a spinning wheel, spinning round and round, an ever-turning spinning wheel. It never makes a sound. Come one day and you won, the world is in your hands. Next day you are 41, time's in your hands. Time is a spinning wheel, spinning round and round, spinning round and round, spinning round and round. Aló, Juancito. Aló. Sí, dime. Ok, continuamos con las noticias a nivel internacional. Como tengo. El representante permanente en funciones de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, acusó este lunes a países occidentales de violar la libre navegación en alta mar, advirtiendo que ello podría desembocar en una escalada bélica. En una reunión del Consejo de Seguridad, Polyansky evocó el incidente ocurrido en mayo pasado en el Mar Báltico, cuando la Armada Estonia interceptó a un petrolero que, según las autoridades del país báltico, era uno de los buques de la llamada flota en la sombra que Rusia supuestamente usa para evadir las sanciones a las exportaciones de petróleo. El representante ruso insistió que ese motivo no tiene base jurídica internacional alguna. Ese hecho constituye una violación a las libertades marítimas fundamentales como la libertad de navegación, el derecho de paso inocente y el derecho de tránsito, señaló, agregando que las acciones del país báltico sentaron un precedente muy peligroso. Si otros estados siguen su ejemplo, se interrumpieran las cadenas de suministro mundiales y se paralizará el comercio marítimo, agregó. El uso de las fuerzas y medios navales de la OTAN para este tipo de acciones ilegales es un camino directo
así la escalada bélica y la recreación de nuevos riesgos por la seguridad marítima, puntualizó. A finales de julio, el asesor del presidente ruso y jefe del Colegio Marítimo Nacional, Nikolai Patrushev, denunció que Occidente ha lanzado una cacería contra barcos rusos, organiza provocaciones con uso de fuerza y lleva a cabo una activa militarización del mar Báltico. En ese contexto, especificó que con el objetivo de bloquear el mar Báltico para la navegación comercial rusa, Bruselas ha puesto en marcha la misión Centinela del Báltico, que en cualquier momento puede convertirse en una misión de bloqueo, teniendo en cuenta que la mayor parte del tráfico marítimo de comercio exterior pasa precisamente por el noroeste ruso. Nuestros adversarios se están lanzando en una cacería contra los barcos rusos y las naves de terceros países con nuestras cargas. Preparan a ejecutar provocaciones con el uso de la fuerza. Intentan revisar de manera unilateral las normas del derecho marítimo internacional y además llevan a cabo una activa militarización del mar Báltico, denunció. Ya, han escuchado, ¿no? 9:03 han escuchado Seeds, Wonder Breaks. 9-7 minutos, acá vamos a otro tema, ¿no? Que creo que es también bien importante porque esto nos puede tocar también a nosotros acá, ¿no? Esto es la famosa deflación que hablamos. En este caso es el efecto devastador de una ligera disminución de las ventas de Egon W. Kreutzer, un economista alemán. Una de cada 3 empresas sufre la falta de pedidos, escribe Der Spiegel citando al Instituto IFO. Diversas fuentes afirman que el PIB se ha contraído más drásticamente de lo informado previamente por la Oficina Federal de Estadística. Algunos lo ven como una señal de que Alemania está en plena recesión, mientras que otros ven una tendencia alcista subyacente, dependiendo de la parte de la serie de datos que se analice. Los aranceles estadounidenses del 15% sobre prácticamente todo lo que entra desde Alemania a Estados Unidos supondrían una carga para la economía alemana. Existe consenso general al respecto. Las estimaciones sobre la magnitud del daño varían. Vamos a ver. Acá debemos traducirlo. Ya. Es malo, es mucho peor de lo que parece. Hoy quiero explicarlos muy despacio para que podáis pensar que es tan malo. Imaginemos que alguien fabrica sartenes de alta calidad, aleación fina de aluminio para el proceso de fundición, revestimiento de alta calidad y mango ergonómico. Por ello se dispone de una gran nave industrial en un campo verde, repleta de máquinas con algunas carretillas elevadoras circulando entre ellas. Y encima de la nave se encuentran las oficinas de los diseñadores, ingenieros de producción, personal de ventas y el departamento de ventas. Todo lo necesario para producir sartenes costó 120 millones de euros.
espera recuperar esta inversión en 10 años. Esto resulta en unos costos anuales de 12 millones, que deben contabilizarse como depreciación en los cálculos. A estos costos constantes que surgen independientemente de si se produce o no, se les llama costos fijos. Además, hay otros costes, como el personal administrativo mínimo, las cotizaciones al seguro, los costes de calefacción, etc. En total, los costes fijos de nuestro fabricante de sartenes ascienden a 15 millones de euros al año, de los cuales 12 millones corresponden a amortizaciones, es decir, costes de capital, y el resto a otros costes. Así es como se ve gráficamente. Él tiene una gráfica. Verá, independientemente de la evolución de las cifras de producción y ventas, los costos fijos son un bloque inmutable en el diagrama y en circunstancias normales no hay posibilidad de cambiar este bloque de costos. Un análisis más detallado revela que, si bien los costos fijos totales se mantienen constantes, se deben calcular diferentes cuotas de costos fijos para cada sartén producida. Por ejemplo, si solo se fabricaría una sartén, habría que venderle por 15 millones de euros, más X por recuperar los costos. Si se producen 200.000 unidades, se seguirá incurriendo en un costo fijo de 75 euros por sartén. El plan es producir 1 millón de sartenes al año, lo que equivale a un costo fijo de 15 euros por sartén, utilizando todos los recursos disponibles, incluyendo turnos extras, horas extras y trabajadores temporales para cubrir vacaciones. Se podría producir un máximo de 1,2 millones de sartenes. Sin embargo, los costos fijos por sí solos no son suficientes para producir un sartén. Cada sartén requiere una cantidad determinada de material: aluminio para la fundición, material de revestimiento, aleaciones resistentes al calor para el mango. Y cada sartén también necesita su propio embalaje, así que todo suma. Además, se requiere personal en la producción, cuyo tiempo se puede asignar fácilmente a cada sartén. Por lo tanto, además de los costos fijos, cada sartén recibe una parte fija de costos variables, que se presenta así. Después hace todo una gráfica. El coste total de nuestra forja de sartenes aumenta a 12,50 euros por cada sartén producida. Para 1 millón de sartenes, esto supone 27 millones de euros, costos fijos y variables. Sin embargo, para aprovechar al máximo la capacidad disponible, es inevitable un aumento de los costos variables. Los costos de personal aumentan desproporcionadamente debido al pago de horas extras o a la contratación de trabajadores temporales, quienes a menudo rinden menos y pueden cometer errores costosos, es decir, generar desperdicios. Además, las máquinas y los equipos son propensos a averías debido al uso extensivo de falta de mantenimiento, lo que puede conllevar reparaciones costosas, lo que a su vez implica turnos adicionales y horas extras para alcanzar el objetivo. Ya bien, después viene otra gráfica. Es una subida bastante empinada y bastante realista. Ahora el objetivo es ganar dinero y obtener ganancias con la sartén. Nuestro fabricante de sartenes confiaba en poder vender 1 millón de sartenes al año. Sus cálculos indicaban que el coste por sartén sería de 27,50 euros. Así que fijó un precio neto de venta de 33 euros para el mayorista, quien luego exhibiría el sartén en su escaparate por poco menos de 80 euros, IVA incluido.
De los 5,50 de beneficio por sartén o 5,5 millones de euros de beneficio anual por 1 millón de sartenes, Hacienda probablemente reclame 1 buen millón en concepto de impuesto de sociedades y mercantil, por lo que la inversión de 120 millones de euros debería generar una rentabilidad de poco más de 3%. No es mucho, apenas más que un cuenta de ahorros, pero el negocio de las sartenas opera en un mercado competitivo. Los ingresos por ventas se introducen aquí. Si examinamos con atención esta línea verde abajo a la izquierda que comienza en cero, es fácil ver que los ingresos por ventas en un amplio rango, concretamente hasta exactamente 454 miles de sartenes vendidas, no son suficientes para al menos recuperar los costes fijos. Sin embargo, ya se ha acumulado una montaña de costes variables por encima de esto, que solo aquí se separa de la línea verde. Donde se ubica la flecha azul, se vendieron casi 800,000 sartenes. A partir de ese punto, los ingresos superan los costos, generando ganancias con cada sartén adicional. La ganancia total aumenta por sartén hasta el millonésimo. Después se mantiene igual porque como se explicó anteriormente, los costos variables vuelvan a aumentar al alcanzar el límite de utilización de la capacidad. Por decirlo en pocas palabras, significa, si tenemos una recesión, una deflación, como se dice, cuando no venden los productos que están produciendo, deberán bajar los precios. No le queda otro porque entran sartenes chinos que cuestan 30% menos y se fregaron. No, esto es el punto de él que quiere iluminarnos sobre el tema, ¿no? Y yo creo que esto es importante, que la gente lo ve esto también acá. Acá estamos en lo mismo, ¿no? Que esto, que las importaciones así baratas o en peor de los casos subsidiadas, que yo no creo que los chinos subsidian mucho sus productos, pero es suficientemente barato por ahorcar nuestra producción nacional, ¿no? Esto creo yo. Vamos a escuchar una música y después continuamos.
Nita Moonlight, Aaron Kenny. Acá continuamos, 9:21 minutos de Doug Casey sobre la cobardía corporativa, la vigilancia gubernamental y el fascismo insidioso. Por Doug Casey. Matt Smith. Doug, no he podido seguir el ritmo de constante bombardeo de noticias, o mejor dicho, de desinformación y ruido. Así que hoy no tengo una lista larga, pero sé que has notado algunas cosas. Bueno, no es que las haya investigado, son cosas que he absorbido casi por osmosis. Las noticias flotan como una capa de escoria en el pozo negro de los medios. Sin embargo, algunas cosas en particular me llamaron la atención. Primero, tenemos a una actriz muy guapa llamada Sydney Sweeney, rubia de ojos azules y bien formada. American Eagle la contrató para modelar sus vaqueros. Sus atributos se destacaron en los anuncios. El eslogan era: "Nuestros vaqueros son buenos genes", un juego de palabras entre jeans, vaqueros, y genes, que significa predisposición genética. Lo interesante es que las acciones de la compañía American Eagle subieron de 10 a 12 dólares de la noche a la mañana. Gracias a los anuncios, se convirtieron en una acción meme. Fue un alivio volver a ver a una mujer blanca y guapa vendiendo vaqueros. Pensé que los habían prohibido. Matt Smith. Esto me recuerda algo de los años 90. Eso fue genial. Uno pensaría que cualquier ejecutivo con un poco de sentido común diría: un momento, el mercado le gusta este enfoque, ha impulsado el precio de nuestras acciones y quizá la gente incluso esté comprando nuestros jeans porque quiere parecerse a Sydney Sweeney. Pero no, ¿qué hicieron? Desafiando toda lógica, retiraron el anuncio porque los sospechosos de siempre, izquierdistas, progresistas y otros delincuentes psicológicos, empezaron a gritar: "Oh, ese es racista, sexista, nazista, bla, 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 bla". Y retiraron el anuncio. Resulta que cuando la DEI era popular hace unos años, las cobardes prostitutas corporativas de American Eagle publicaron un anuncio que mostraba a una mujer negra con obesidad mórbida que parecía como si alguien hubiera metido una ballena, un rinoceronte o un hipopótamo en uno de sus jeans. O sea, ¿qué les pasa a estas personas? ¿Quién quería emular a alguien que se ha degradado tanto físicamente? Desprecio a las corporaciones estadounidenses por todo tipo de razones, y una de las cuales, y no la menor, es que son estúpidas y autodestructivas. Matt Smith, y completamente sin carácter. Encontraron algo que funcionó. Aumentó la capitalización bursátil de la compañía de un 20% de la noche a la mañana y aún así cedieron. La acción ha caído ligeramente desde su máximo. Sigue por encima de su precio inicial, pero está volviendo a bajar. Recientemente rondaba los 11.25 dólares. Doug Casey: creo que las acciones seguirán cayendo porque el mercado se dará cuenta de que estas personas son estúpidas, deshonestas, débiles y cobardes. Matt Smith: uno pensaría que el afán de lucro aparecería en algún momento, pero la mayoría de estos ejecutivos viven cómodamente, ganan salarios altos, forman parte de juntas directivas y acumulan opciones sobre acciones. No buscan ganar sino
perder, tienen coraje ni convicción, no tienen coraje ni convicción. Doug Casey, creo que la gestión de casi todas las empresas es así, salvo los emprendedores fundadores que son de otra raza. La gente llega a la cima dándose palmaditas en la espalda y apuñalándose por la espalda, no siendo productiva y creativa. Matt Smith, su objetivo es evitar errores, lo que implica evitar riesgos, lo que implica no crear valor. Todo el sistema premia la mediocridad. Doug Casey, son básicamente burócratas. Quienes dirigen las grandes corporaciones podían fácilmente trabajar para el gobierno. Hay una puerta giratoria entre las grandes corporaciones y el gobierno. Son la misma gente, maldita sea. Esto tiene todo el sentido. Funcionarios gubernamentales, arribistas, la misma gente. Matt Smith. Y estamos viendo cómo esta convergencia se acelera. El Estado corporativo se está fusionando con el Estado real. Esto ya no es una teoría, está sucediendo ahora mismo. Doug Casey. Esto es otra razón para creer que estamos presenciando el colapso continuo de la civilización occidental. Matt Smith. Ciertamente lo parece, pero aún así fue refrescante, aunque solo fuera por un instante, ver brillar algo auténtico. Doug Casey, un anuncio con una chica sana y guapa que increíblemente era blanca y además tenía ojos azules. Ah, claro, que no es posible simplemente borrarlo. Espero que no sea heterosexual. Esa sería la gota que colma el vaso. Blanca, rubia y heterosexual. Doug Casey, supongo que es heterosexual porque no muestra signos de cabello morado, hostilidad o rareza en estas fotos. Otra cosa que notó, el éxito de los aranceles. Lutnick dice que generan 700.000 millones de dólares anuales anualizados. Doug Casey, y lo presenta como algo bueno. Pero no es esto. Sí tiene razón. Estos aranceles aportan 700.000 millones de dólares al año al enemigo, el gobierno. Pero no creo que tenga tanta razón como cree. Los aranceles restringirán gravemente la actividad económica y la prosperidad, darle al gobierno más poder y más recursos que le han sido arrebatados al pueblo estadounidense es destructivo. Lo vende como algo bueno, pero solo engrandece el Estado. Desde una perspectiva ética y filosófica, Lutnick es un idiota. Y luego Trump quiere gastar este dinero extra como marinero borracho. Trump quiere darle a cada estadounidense $600 por pura bondad. Eso lo hace para ser un héroe. Lo que pasa es que el gobierno le está quitando algo a unos y devolviéndoselo a otros. Entonces, ¿quién es tu padre? El gobierno. Esto es una locura y una completa ruina. Mira, Trump ha hecho algunas cosas buenas, a diferencia de ese patético idiota de Biden. Al menos está hablando con Putin. Genial. Si quieres evitar una guerra nuclear, es muy útil hablar con tu oponente, algo que la administración anterior no hizo. Deberíamos reconocerle a Trump por esto. Y el hecho de que esté en contra del movimiento progresista es genial. Y el hecho de que quiera regularizar masivamente, aunque Doge prácticamente ya no existe, es genial. Trump ha hecho algunas cosas buenas. Pero por otro lado, es un auténtico narcisista, ególatra y megalomano. Eso lo hace peligroso.
Matt Smith. Y en definitiva, es un estadista. Claro, quiere transformar al Estado, pero quiere que siga siendo poderoso. Y su Estado lo es. Los $600 son solo pan para el pueblo. El circo está implícito. Doug Casey. Es cierto, cree que todo lo que hace es justo y bueno. Cree que no puede hacer nada malo. Esa es una actitud peligrosa para la persona más poderosa del mundo. Esto lo dicen ellos, los gringos. Y creo que su postura se volverá cada vez más dictatorial. Matt Smith. Si el supuesto acuerdo comercial con Europa es un ejemplo perfecto, los estadounidenses se felicitan y dicen, acabamos de destruir la Unión Europea. 0 aranceles para nuestro producto, 15% para los suyos. Duplicación de las exportaciones de GNL, miles de millones más en gasto de defensa y 600.000 millones de dólares en inversión extranjera directa en Estados Unidos, incluyendo la reubicación de la producción farmacéutica aquí. ¿Qué recibe Europa a cambio? Los estadounidenses fingen que no importa. Les hemos demostrado quién manda. Doug Casey. El acuerdo no parece tener sentidos. ¿Qué ventajas ofrece a Europa? Si conectamos los puntos, creo que la respuesta es el miedo. Scott Bessent lo reconoció desde el principio. Esta administración está adoptando un enfoque holístico, militar, diplomático, comercial, todo está alineado. No se trata solo de la venta de bienes. El acuerdo comercial está claramente vinculado a compromisos militares y no es causalidad por inmediatamente después de este acuerdo, Trump acortara el plazo para Putin de 50 a 10 o 12 días. Así que los jefes de Estado y de gobierno europeos tienen miedo. No sé si se vieron la entrevista con Tucker y el reportero del Bild. Sí lo hice, qué debilucho europeo. Cierto, dice Smith, pero este es un reportero que se relaciona directamente con los poderosos. Su miedo a Putin es real, una locura, pero real. Entonces, ¿qué obtiene Europa de este acuerdo? La protección de Estados Unidos. Creo que están consiguiendo lo que más necesitan, el apoyo de Estados Unidos contra Rusia. Doug Casey. Son como niños pequeños asustados. Es como el coco de la CIA debajo de la cama. Lo cierto es sin embargo, que Putin me parece el más sensato, racional y reflexivo de todos los jefes de Estado y de gobierno europeos. Rusia no invadirá Europa por muchas razones. Eso no tendría sentido. Sería extremadamente costoso y contraproducente. Putin lo comprende, mantiene la calma a pesar de la enorme provocación. Estos europeos son francamente psicópatas y Trump solo le está incitando. Me parece genial que los países europeos solo gastarán el 2% de su PIB en armas. Ahora lo están aumentando al 5% para comprar una cantidad enorme de armas con dinero prestado. ¿Y qué hacen con todas esas armas? Al final las usan. Lo mismo ocurre con Japón, que gasta solo alrededor de 1.5% de su PIB en armas. Pero Estados Unidos y Trump lo presionan para gaste el 5%. No es Trump, es el complejo industrial militar. Trump tiene poco que ver en esto. Matt Smith, sí, se han comprometido al mismo acuerdo arancelario del 15%. Doug Casey, ¿qué está pasando? ¿Quiere Estados Unidos librar y ganar, entre comillas, una guerra termonuclear global contra Rusia y China? Matt Smith, sin duda,
Parece que la cooperación militar está firmemente arraigada en estos acuerdos comerciales. Los mismos líderes europeos que antes criticaron a Trump ahora se están sumando. Sospecho que a cambio han recibido algunas concesiones sobre Ucrania con las que están satisfechos. Doug Casey, los europeos están fomentando sus tendencias narcisistas naturales. Nada de esto es bueno. Y la pregunta es, ¿qué harán los rusos ante todo esto? Occidente estúpidamente lo está acorralando. Y si acorralas incluso a un ratón y mucho menos a un oso, luchará. Matt Smith, en definitiva, sí. Pero lo sorprendente es, no esperábamos esta reacción. Es decir, incluso Biden ha trazado supuestas líneas rojas. Si enviamos tanques Abrams, es ir demasiado lejos. Luego, si enviamos F-16, es ir demasiado lejos. Y ahora estamos aquí. Hemos cruzado todas estas líneas rojas. Incluso ha habido intentos de asesinatos directos contra Putin, supuestamente mediante ataques con drones, pero Putin aún no ha escalado la situación. Oficialmente sigue siendo una operación militar especial. Se niega a llamarla guerra. Doug Casey, bueno, no quiero parecer un fan de Putin, solo digo que los líderes de los grandes estados son casi inevitablemente criminales, pero de todos, Putin es el más prudente y racional. Estoy seguro de que ve lo que está pasando y no quiere iniciar una tercera guerra mundial, a diferencia de la gente de la OTAN. Ciertamente no, dice Smith. Y esta reticencia se utiliza en su contra. Recientemente escribí un artículo que International Man republicará el lunes sobre DARPA y uno de los programas menos conocidos de la teoría de la mente. El objetivo es comprender la mente del enemigo, modelar su toma de decisiones e influir en ella. Utilizan inteligencia artificial, vigilancia masiva y análisis de datos, no solo del adversario, sino de toda su esfera de influencia, para crear modelos predictivos. Posteriormente, aplican estrategias diseñadas para provocar respuestas específicas sin provocar una escalada. Ucrania es un buen ejemplo de ello. Incluso cuando Ucrania ocupó brevemente territorio ruso, no cruzó una línea que hubiera desencadenado una reacción rusa drástica. Esto es la teoría de la mente en acción. Palantir, una filial de DARPA, lidera la implementación de esta estrategia. Originalmente se fundó para realizar tareas que el gobierno estadounidense no podía realizar legalmente, por lo que contrató una empresa privada. Y es bien sabido que Palantir estuvo directamente involucrado en las decisiones de las fuerzas de defensa de Israel sobre los objetivos en Gaza. Sabemos con certeza que Estados Unidos lo ha utilizado en Irak, en Siria y Yemen, todo en el último año. Esta tecnología se está implementando actualmente sobre el terreno y piensan en los extraños que han sido todos estos conflictos, hasta qué punto se han traspasado los límites sin que se intensifiquen. De eso precisamente se trataba la teoría de la mente. Para darle una idea de cómo afecta esto a un adversario, incluso diría que Palantir fue un proveedor clave durante la pandemia de COVID, supuestamente proporcionando retroalimentación en tiempo real sobre la población. Durante la COVID, el público en general, no solo en Estados Unidos, sino en todas partes, era el enemigo. Por lo tanto,
estos sistemas están decidiendo todo, dónde presionar, dónde detenerse, qué mensajes deben difundir los líderes, qué mensajes deben aparecer en las redes sociales, reciben información en tiempo real sobre cómo manejar la situación. Desde mi perspectiva durante la COVID, como estadounidense que vivía en Estados Unidos en ese momento, sentí que la población estaba bajo ataque. Pero estas herramientas funcionan de tal manera que crean una gran confusión para quienes etiquetan como adversarios, en ese caso todos nosotros. De modo que no estás seguro de si estás bajo ataque y de ser así, quién exactamente te está atacando. Esto crea confusión en la mente del enemigo e incluso ayuda a influir en los pensamientos del enemigo a través de declaraciones de funcionarios, la prensa y las redes sociales. Creo que este tipo de guerra basada en la teoría de la mente ha impulsado todo lo que hemos experimentado desde 2020. Doug Casey, eso tiene mucho sentido, porque en la última instancia se trata de psicología. Sun Tzu dijo en el siglo V a.C. que la guerra es una cuestión de psicología, que hay que comprender cómo piensa el enemigo y conocerse a uno mismo. Si tienes toda la razón, y debe haber muchísimas razones por las que estos gigantescos centros de datos recopilan, clasifican y luego compilan cantidades increíbles de información dispar para predecir lo que el ciudadano promedio podía pensar y cómo podía reaccionar. Correcto. Y con Trump la influencia de Palantir ha crecido exponencialmente. El Departamento de Defensa ha duplicado su contrato con Palantir. La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas ha firmado un contrato con Palantir. El Departamento de Seguridad Nacional, la Administración de Seguro Social, el Servicio de Impuestos Internos y el Departamento de Transporte han firmado contratos con Palantir. Si combinamos todos estos datos gubernamentales con datos comerciales, el volumen de datos que recopilan es increíble. No se trata solo de tus correos electrónicos y llamadas telefónicas, tus transacciones bancarias y tu historial en línea. Todo lugar al que has ido con tu smartphone puede adquirirse comercialmente. Esto no es una teoría conspirativa, es un hecho. Todos los datos se introducen en nuestros gemelos digitales, simulaciones de comportamiento de cada individuo. Luego, usando estos avatares, simulan en sus sistemas de inteligencia artificial e implementan medidas directas o indirectas contra el enemigo para influir en su percepción. Para DARPA, todos somos enemigos por defecto, hasta que se demuestra lo contrario. Doug Casey. Es aún peor, porque quienes controlan Palantir no solo han ganado miles y miles de millones de dólares con sus acciones, sino que también tienen innumerables oportunidades de enriquecerse aún más, usando toda esta información como información privilegiada, no necesariamente mediante el uso de la información privilegiada, sino simplemente teniendo información sobre todos y sobre todo. Es bastante distópico. Matt Smith, exactamente. Aquí hay un pequeño ejemplo. Es difícil saber quién está detrás, pero se pueden ver las transacciones. Trump anuncia un nuevo arancel, esta vez sobre el cobre. 2 o 3 minutos antes de hacer su declaración pública, alguien realiza una transacción enorme y se lleva una fortuna. Esto no es causalidad. A principios de este año dije que la administración Biden actuaba como un saqueador al salir,
Y eso es exactamente lo que está haciendo. Pero ahora parece que la gente de Trump está haciendo lo mismo, solo que de una manera diferente. Comercian antes de los anuncios comerciales, lanzan monedas meme, establecen fondos de inversión y manipulan el sistema a través de mecanismos de mercado privado. Diferentes métodos, mismo resultado, saqueo. Doug Casey, bueno, no se preocupen, porque Trump planea repartir $600 a todos. Es un detalle, dar unos centavos a la gente común. Matt Smith, y la gente te lo agradecerá. Doug Casey, sí, y eso es absolutamente perverso. Como defensor del capitalismo liberal, nunca he creído que los ricos se hagan más ricos y los pobres más pobres. Eso solo ocurre en sistemas fuertemente controlados por el gobierno, pero eso es exactamente lo que tenemos ahora. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, porque no vivimos en un sistema capitalista. Como ya he explicado, vivimos en un sistema fascista y un término completamente mal interpretado y mal utilizado. Mira, pensé que terminaríamos nuestra conversación de hoy con una nota positiva, porque siempre me gusta mirar el lado positivo. Bueno, brilla el sol. Puede que sea invierno aquí en Sudamérica, pero aún así es un día precioso. 9:47. Es trágico, ¿no? Que están hablando Doug Casey con Matt Smith. Ok, voy a escuchar otro, al Baroque Letter. Qué horror, horrible. Ya han escuchado un poco Spejano. Acá hay un último artículo, Soñar 9:50. Quiero que escuchen esto también. Es ayer, de Manova. Cuando la guerra de agresión se convierte en un trabajo sucio valorado, se organiza el miedo y se patologiza la crítica. El carácter autoritario se funde con la razón de Estado del estado de guerra. La actual dinámica política global y nacional es expresión de una profunda crisis del sistema capitalista. La guerra, la formación autoritaria y la desdemocratización no parecen excepciones,
sino patrones sistémicos de reacción ante una razón de Estado cada vez más represiva. Las reflexiones de Reich sobre el carácter autoritario proporcionan la profunda estructura psicopolítica del actual giro social hacia la derecha. La AfD es solo la punta del iceberg. El verdadero problema reside en la normalización del poder autoritario en el centro del orden político. Esto artículo aboga por un contramovimiento emancipador de que aúne teoría, organización y conciencia de la clase contra el militarismo, el nacionalismo y la división social. Ya, vamos a ver qué nos dice. La guerra y el fascismo como formas de gestión de la crisis capitalista. En la época actual no solo presenciamos la escalada cada vez más acelerada de la guerra global y un giro político hacia la derecha, sino también el proceso de rebarbarización como expresión de la transformación final y fallida del régimen de reproducción capitalista en la etapa del imperialismo en decadencia. La hegemonía del consenso neoliberal se está desintegrando, no de golpe, sino gradualmente. Lo que Gramsci describió como un interregno se ha agotado. Lo viejo muere sin que nazca lo nuevo. Lo que ahora se perfila es un modo de crisis autoritario represivo, caracterizado menos por nuevas ideas que por la gestión organizada y bélica de la desintegración. La era de los monstruos ha comenzado hace mucho tiempo. El fascismo como la nueva y fría normalidad. La tendencia hacia el fascismo no solo está alimentada por decisiones políticas o el ascenso de partidos individuales, sino por los trastornos socioeconómicos que están llevando a amplios sectores de la sociedad a la precariedad, la pérdida de control y la alienación. El Estado autoritario reemplaza al Estado social, no como una aberración, sino como la nueva normalidad. La burguesía responde no con reformas, sino con represión, aislamiento, rearme, urbanismo autoritario y control. El poder ejecutivo se vuelve cada vez más independiente. La ley se adapta a la situación y las instituciones se militarizan. En este contexto, Trump, Putin, Orbán, Netanyahu, Fratelli d'Italia, Rassemblemento Nacional, AfD y otros actores autoritarios a nivel nacional no están movilizando la revuelta contra los de arriba y el establishment en el sentido emancipador que reivindican, sino que buscan un autoempoderamiento reaccionario de quienes con razón se sienten marginados y marginados por la modernidad capitalista. Esta movilización masiva se produce en torno al racismo, el antifeminismo, el clasismo y el nacionalismo. Transforma las experiencias reales de crisis en resentimiento y agresión contra los grupos marginados. Esta forma de odio de clase reaccionario no se dirige contra el capital, sino contra quienes parecen inútiles, entre comillas, en el proceso de explotación. Las personas desempleadas, las personas refugiadas, las personas care y las personas del sur global. Lo que esto se sigue no es solo la muy descrita y histéricamente descrita crisis de la democracia liberal, sino también la inminente destrucción final de su potencial progresista restante.
Las propuestas políticas emancipadoras se enfrentan a una base de masas movilizadas y autoritaria cuya conciencia ha sido transformada estructuralmente por la práctica de la derecha radical. El fascismo no es una mera deriva ideológica, sino la reestructuración real de las relaciones sociales de poder en interés del capital, solo que sin su liderazgo abierto, pero bajo auspicios caóticos y represivos. En este sentido, el fascismo no es un accidente industrial de la modernidad, sino más bien su autoafirmación defensiva. No solo se manifiesta cuando los uniformados marchan, sino que comienza con cambios en el discurso, una pérdida de solidaridad y una retórica de emergencia. Se desarrolla en la vida cotidiana, en el lenguaje, la administración, los medios de comunicación y la legislación, y forma un nuevo consenso represivamente autoritario. La tarea de un análisis materialista es comprender estas tendencias como una reacción a la crisis objetivas, no denunciarlos moralmente. El fascismo no es un espectro de la historia, sino una opción real en el arsenal de estrategias capitalismos ante de la crisis. Ya han escuchado, estamos siempre en lo mismo. Estos son unos intelectuales alemanes, no el Manova. Hablan más o menos lo mismo que los gringos, los intelectuales gringos, ¿no? Está por ahí. 9:58, vamos a escuchar una música hoy día. Nos veremos mañana. Hasta luego.